momento creo que clave para mí, acaba de pasarlo a mi papá, y fue un escaparate, fue un psicólogo, llámalo como quieras, pero realmente fue lo que me mantuvo. ¿Porque nunca pensaste dejar el fútbol? O sea, No, o sea, realmente mi escaparate fue, por decirte un ejemplo, mi papá fallece el 4 de diciembre y yo el 11 de diciembre, me acuerdo perfecto, yo estaba haciendo pretemporada para ir a la sub-15, ¿me entiendes? Y los profes me decían, y el mismo Presi me dijo, hey, tranquilo, porque yo en mi cabeza yo decía, bueno, es que si no entreno no me van a convocar para el torneo, ¿sabes? Porque era toda la categoría 98, eran como 30 jugadores y solo iban 18. Y el Presi, el profe, que era Fidel Martínez, me acuerdo, me decía, tranquilo, tú quédate en tu casa, no va a afectar la convocatoria, si vas a ir, o sea, si tienes que ir, vas a ir, no te preocupes. Y yo quería entrenar, yo lo que menos quería estar en mi casa, ¿sabes? Porque solamente era el recuerdo inmediato ¿sabes? De mi papá, entonces lo que era entrenar y creo que esa etapa fue, te digo, ese profesor en específico, Fidel Martínez, fue muy importante porque me hizo entender, o sea, hubo momentos en los que por ahí yo me bajoneaba, no quería entrenar, me enojaba con todo el mundo, ¿sabes? Y él creó un contexto y habló con los compañeros, todo, como para que nunca me juzgaran, nunca, sobre todo ese mes, ¿sabes? Ese mes de que llegaba a entrenar enojado, llegaba a entrenar a lo mejor triste, y fue muy importante porque como que me cubrió, me arropó, sí, y fue muy importante, y a la fecha cuando lo veo, para mí es como un... ¿Sigue en Pachuca? Sí, sigue en Pachuca, es técnico de la sub-18, sub-20 creo que es. Y a la fecha que lo abrazo como un padre, porque yo siempre digo que fue mi padre futbolístico porque me arropó y de pronto me sacó de ese hoyo, que si a lo mejor yo no hubiera salido de ese hoyo, pues sí, a lo mejor no hubiera sido jugador profesional, ¿me entiendes? Entonces te digo, ahí empieza mi etapa en Pachuca con ese torneo, y a partir de ahí me iba todo muy rápido. Después voy a la sub-17, con 15 años, hago pretemporada con la sub-17, me acuerdo. Me va bien ese torneo, empiezo a hacer goles, y después llega Diego Alonso a Pachuca. Y me acuerdo, yo tenía 15 años, sí, acababa de cumplir 16 años. Y me acuerdo que estaba en la casa y me llama mi hermano. Me dice, güey, adivina qué. Yo por aquí me imaginaba que iba a ser pretemporada con primera. Me dice, parece que va a ser pretemporada con primera. Yo venía a ser goleador con la sub-17, me acuerdo, ese torneo. Y me dice, va a ser pretemporada con sub-17. Y en Pachuca estaba Aquivaldo Mosquera. Era el capitán. Central, claro. Y él siempre fue muy cercano a la familia, la fecha es muy cercana a la familia, fue muy amigo de mi papá. Y yo no creía. Yo le dije, le voy a hablar a Aquivaldo a ver si es cierto. Y aquí Aquivaldo me dijo, bueno, sí es cierto, ¿verdad? A meterle porque... Y yo en mi cabeza yo decía, bueno, yo me llevo con Aquivaldo, que es el capitán, voy a llegar allá. Llegué y al primer entrenamiento me acuerdo que me pegó una patada, me dijo, levántate, o sea, era fuerte conmigo. Y yo a lo mejor en el momento no me daba cuenta, pero pues, me estaba preparando para lo que en verdad era, claro, primera división. Y te digo, hago pretemporada con primera, me acuerdo que salgo a banca esa pretemporada, ya empieza el torneo, me acuerdo que la jornada 1 fue con Monterrey, creo, y después la jornada 2 fue con Cruz Azul, y yo dije, no, voy a debutar, y no debuté. Ya Diego Alonso solo conmigo, me dijo que tranquilo, que paciencia, seguí mi proceso con la sub-17, y ya al otro año es que debuto con 16 años, casi 17 en Copa y después en Liga con Cruz Azul. Con Cruz Azul. Ok, y ese debut, ¿cómo lo viviste, Calero, contra la Máquina? Bueno, ¿en Copa fue antes? No sabía. Sí, fue Copa? Fue un poquito antes en Copa, pero en realidad en Copa entré 2 minutos y ni la toqué. O sea, prácticamente nada. Entonces, en Cruz Azul es cuando... Ajá, y después otra vez con Cruz Azul, pero en Copa también fue con Cruz Azul, me acuerdo. Ah, ok. Y después es en Copa, en Liga MX con Cruz Azul, me acuerdo un partido pendiente. Y yo la verdad estaba muy nervioso, pero ya me la solía. O sea, en la semana el profe Diego Alonso había hablado conmigo, me dijo que había estado trabajando bien, que igual que tuviera paciencia, que no sabía si me iba a debutar porque el partido, o sea, se puede dar un partido, una expulsión, una lesión. Depende, ¿no?, de las situaciones. Entonces, bueno, el partido se da, que empezamos perdiendo, me acuerdo, 1-0 intentamos ganar ese partido para tener todavía aspiraciones para la liguilla. Empezamos perdiendo, después 2-0, y ya como al 70 pues me llama Diego Alonso y a mí me temblaba todo, la verdad. Mucha gente, o sea, mis amigos me decían, güey, ¿no escuchabas a la gente que gritaba? Realmente uno entra en ese momento y no escucha nada y es un silencio total y uno trata, o sea, es una adrenalina muy,
sea, muy, muy peculiar realmente. Ya entro y me acuerdo que la primera pelota que toco es un tiro de esquina, un cabezazo y al travesaño. O sea, casi gol y ya. O sea, Debut y gol casi. esa jugada como que dije, bueno, puedo, ¿sabes? O sea, como que... Y la verdad que jugué 20 minutos y me sentí muy bien, la toqué varias veces. Pero sí fue un día... Obviamente ese día perdimos y ya el Pachuca quedó eliminado ya de cualquier aspiración. Y obviamente estaban tristes y todo, pero yo por dentro Sí, no. Pues estaba, era sí, otra cara. estaba muy feliz, llegué a la casa con mi mamá y bueno, la verdad que una alegría muy grande. Y ahí ya empecé con Pachuca, después al próximo torneo, todo con la sub-17 y con la sub-20 me iba turnando. Ahí. De repente no, sí, sí. esos ascensos a primera, ¿no? Y yo muchas veces no entendía y te digo, y le decían, bueno, güey, pero mi hijo es un proceso, mi hijo, o sea, tienes 17 años, o sea, es llevártela suave, lo mejor que te puede pasar ahorita es jugar, jugar, jugar y jugar, de nada te sirve a ti salir los 18 partidos de liga a la banca, jugar 2 minutos, jugar 1 minuto, no jugar, para tu proceso te vas a terminar, sí, te vas a terminar estancando y no vas a llegar a ningún lado. Entonces ahí lo entendí y cuando iba a la sub-17 trataba de hacerlo bien, iba a la sub-20 trataba de hacerlo bien, iba a la segunda división de Pachuca trataba de hacerlo bien. Y te digo, esos 6 meses no juego casi con primera, todo con la sub-17 y la sub-20. Y al próximo torneo es que ya empezó a tener regularidad con primera. Ya empezó a salir a banca más seguido, fue cuando hago los 2 goles. Y claro que ese semestre fue muy bien, me fue muy bien, gracias a Dios. Y bueno, sí, ahí empezó como el camino con Pachuca. ¿No? Pero sí fue un ascenso muy rápido y a la vez un descenso rápido, ¿sabes? Porque yo siento que, digo, ese torneo como que alcancé un pico que dije, me siento muy bien, me siento fuerte, me siento físicamente que puedo competir, me siento con confianza. Y después, obviamente, cosas externas, yo pues, me empiezo a hacer, sí, o sea, obviamente empiezo a pensar que ya está hecho, que ya soy jugador de primera división, y me empiezo a imaginar cosas que no, ¿sabes? Okay. Porque al final digo, yo tenía 17 años todavía, 17, 18 años. Entonces empiezo a salir de noche, empiezo a tomar actitudes que no debía tomar, empiezo a hacer cosas que antes no hacía, me dejo de cuidar en la alimentación, okay. Me dejo de cuidar del gimnasio. ¿Por qué? Porque yo en mi mente decía, bueno, ya soy jugador de primera división, ya. Yo en mi mente decía, eso que lo hagan los jóvenes, que, mira, decía los jóvenes cuando yo todavía era un joven, o sea, que lo hagan los chicos de 15, 16, que todavía no llegan a primera, y empezaba a pensar cosas que no. Y por más que había gente, mi mamá, mi hermano que me decían, que te centraban, tú... Yo estaba descarrilado. ¿A qué se debe esa etapa perspectiva, eso, el fútbol, el sentirte ya realizado? Sí, yo creo que, a ver, realmente, suena mucho cliché, pero sí, te subes y te elevas y si no tienes los pies sobre la tierra, wow, chao, ¿sabes? O sea, yo soy consciente de que pasó y lo entendí años después, que realmente fue eso, dejé de cuidarme, dejé de hacer cosas que hacía antes. A mí me queda claro que yo llegué a primera división y llegué a pretemporada, tal vez no porque era el jugador más calidoso, porque había, tan solo en Pachuca, en el club, había fácil 3, 4 jugadores con más calidad que yo estoy seguro, delanteros. Pero a mí me queda claro, y a mí un día Diego Alonso me dijo, tú llegaste a primera división, ¿por qué? Porque te matas en la cancha, porque te cuidas como un animal, porque eres el primero en llegar, porque vas al gimnasio, porque a una pelota, en vez de ir con el pie, vas con la cabeza, te matas, y eso a mí me gusta, ¿sabes? Y al final del día, a mí me queda claro que lo que a mí me hizo llegar a primera división fue eso. Obviamente ya después de estar en primera división, pues te digo, se te sube todo a la cabeza, empiezas a dejar de hacer cosas, y creo que fue lo que a mí más me afectó. ¿Seguía Diego Alonso en esa etapa? Seguía. Cuando viene el bajón. Cuando viene el bajón seguía, okay. Y él habló conmigo, y me lo dijo, y yo siempre voy a ser muy agradecido con él porque él siempre fue muy frentero conmigo. Y él me decía, a ver, de cierta manera me hacía entender que yo era como uno de sus... Sí, me veía como uno de sus consentidos, por así decirlo, porque pues desde que yo empecé mi etapa en primera división, lo tuve al lado de él y siempre me daba consejos y le gustaba mucho mi forma, sobre todo de trabajar, de que iba todo, de que corría todo, de que no me quejaba, todo eso. Cuando viene ese bajón me lo dijo y me lo dijo de frente, me dijo, estás gordo, no te estás cuidando, estás saliendo de noche, no estás entrenando como entrenas, no estás jugando como juegas. Y yo obviamente en ese momento dije, no pasa nada, sí, ya después obviamente cuando veo que viene el bajón y que empiezan a faltar las oportunidades y que no empiezo a jugar, ahí me cae el 20 y digo, bueno, si de verdad de verdad dejé de hacer algo y si por ese algo fue que empecé a bajar, bueno, pues tengo que retomar otra vez eso.
Pero empecé a retomar otra vez, empecé a cuidarme, todo eso, y sí, realmente todo empezó a mejorar después. Me fue muy bien ese semestre, después voy a León, empiezo a jugar en León. Entonces creo que sí, o sea, te digo, esa etapa del ascenso tan rápido y del descenso tan rápido, creo que, no te voy a decir que me gustó vivirla porque fue difícil, pero creo que sí fue muy necesaria para como un parteaguas de decir, Para bueno, ¿sabes qué? sacudirte, ¿no? Sí. O sea, el ser jugador de fútbol no es venir a entrenar 2 horas, o el ser jugador de primera división, o ser jugador profesional no es tener 2, 3 partidos en primera, no. Esto es del día a día y es una carrera sí, de que no es de velocidad, sino de mantenerte, mantenerte, mantenerte. Entonces, creo que esa etapa fue muy importante para que aprendiera y valorara muchas cosas.